Hola a todos y todas, mi nombre es Carolina Loaiza, soy profesora de Derecho Penal Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He enseñado también Derecho Internacional Público y soy una abogada litigante en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Quisiera hablar con ustedes sobre un nuevo libro que ha sido reeditado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Es la obra de José Silva Santisteban, escrito en el siglo XIX, y que se titula Curso de Derecho Internacional o de Gentes. El doctor Carlos Ramos Núñez es el director del Centro de Estudios Constitucionales y ha tenido la brillante idea de estudiar a los constitucionalistas peruanos. Ilustres constitucionalistas que él mismo señala que no ha entendido por qué han sido postergados, ¿no? Constitucionalistas como Felipe Macías, Bartolomé Herrera, José María Quimper, Manuel Vicente Villarán, Toribio Pacheco y también, por supuesto, José Silva Santisteban. En esta tarea encontró que José Silva Santisteban había publicado en el año 1858, en su primera edición, y en su segunda edición, en 1864, el libro que se llama Curso de Derecho Internacional o de Gentes. Esta obra de José Silva Santisteban constituye la segunda parte de su curso de Derecho Constitucional, ¿no? Y esta obra la publica 2 años después de haber publicado su libro sobre Derecho Constitucional, ¿no? 2 años después, en tanto estaba laborando como magistrado en la Corte Superior de Justicia de Trujillo. Silva Santisteban escribe esta obra porque él señala que hay una carencia de un texto, ¿no?, que se adecue a los fines de la enseñanza, que había una necesidad de tener un libro científico sobre esta materia. Silva Santisteban, ¿no es cierto?, señala, o sea, en esta época la obra que circulaba sobre derecho internacional era el libro de José María Pando, ¿no?, que se llamaba Elementos de Derecho Internacional. Y él dice, ¿no?, textualmente lo señalo, la obra tal como se presenta, se refiere a la obra de Pando, es difusa, es voluminosa, le falta método, es inadecuada y por lo tanto no es adecuada para la enseñanza. Entonces se muestra inconforme y como consecuencia de ello se pretende o busca llenar ese vacío, ¿no? Una lectura de la obra de José Silva Santisteban, ¿no?, nos presenta a un jurista con una formación integral, con una formación global, ¿no?, en el siglo XIX, donde ya está postulando, ¿no es cierto?, conceptos que son vigentes para el derecho internacional actual, para el derecho internacional contemporáneo. Consideramos que en esa línea José Silva Santisteban es un precursor de ideas y de conceptos vigentes, válidos hoy en día para el derecho internacional. La importancia de la obra de Silva Santisteban, la obra en derecho internacional, es resaltada por el historiador en derecho internacional, el profesor Nussbaum, ¿no?, que recopiló información sobre sobre los primeros textos en derecho internacional y cita a José Silva Santisteban, ¿no?, y señala que es una obra de consulta obligatoria. Por otro lado, otro autor de la época, ¿no?, también como Christian Wolff, ¿no?, que tiene una obra en 1833 también sobre derecho internacional, llama a Santisteban, ¿no?, cabeza metódica y llena de extensos y de variados conocimientos. Como podemos apreciar, los comentarios sobre la obra de Silva Santisteban son realmente muy importantes y de reconocimiento por juristas o publicistas en derecho internacional.
El jurista venezolano Andrés Bello va a recibir críticas, ¿no? Críticas, comentarios por parte de Silva Santisteban. Perdón, el libro del jurista venezolano Andrés Bello, publicada en 1833, que se llama Principios del Derecho de Gentes, es comentada de la siguiente manera por Silva Santisteban. ¿Y qué dice? Causa profunda pena que un publicista del siglo XIX, tan hábil e instruido como el señor Bello, se haya contentado con una mera exposición, ¿no? Silva Santisteban dice, no sin ironía, ¿el publicista es acaso algún simple compilador que escribe una cartilla de práctica, ¿no? Se refiere pues a la obra de Andrés Bello como una obra muy descriptiva, ¿no? Pues sin mayor profundidad, ¿no? Como señala Domingo García Belaúnde en su artículo sobre bases para la historia constitucional del Perú, las relaciones o la vinculación entre la historia y el derecho son muy antiguas, pero, ¿no?, dice que las relaciones formales entre estas dos ramas, ¿no?, son muy formales, son muy recientes, ¿no? García Belaúnde señala que los operadores del derecho tendemos, ¿no?, nos interesa más el derecho vigente, ¿no?, que el derecho no vigente, que el derecho del pasado, pero sin embargo él ratifica que el derecho vigente tiene su pasado, ¿no?, tiene su historia y podría servir como referencia o antecedente que nos permita un conocimiento global del derecho y de las instituciones de esta rama del derecho, ¿no? El enfoque de Silva Santisteban, ¿no?, es histórico, el método que utiliza Silva Santisteban también es histórico, ¿no? Su perspectiva es histórica. ¿Y por qué lo decimos? Porque Silva Santisteban empieza su obra, ¿no?, con la historia del derecho internacional, ¿no? Y para ello se va a remitir, se va a retrotraer, ¿no?, al estudio de los griegos, de los romanos, de la Edad Media, ¿no?, hasta llegar a la Conferencia de París de 1856, ¿no? Como pueden notar en la introducción, dice necesidad e importancia de comenzar el estudio por una reseña histórica, ¿no? Interesante. Silva Santisteban, como los actuales publicistas y estudiosos del derecho internacional, considera que la paz, el hecho histórico de la paz de Westfalia, marca, ¿no?, o sea, marca el inicio de una nueva era para el derecho internacional. Silva Santisteban dice que se pasa del derecho internacional consuetudinario al derecho internacional escrito, ¿no? Se refiere a la evolución progresiva de diversas instituciones del derecho internacional, como las embajadas permanentes, la diplomacia profesional. Critica la tesis de la extraterritorialidad. Fíjense ustedes que esta tesis de la extraterritorialidad va a estar vigente hasta el siglo XX, cuando se adopta la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ¿no? Y estamos hablando de los años 60, ¿no?, de los años 60, y que va a ser superada esta tesis de la extraterritorialidad por la tesis de la funcionalidad, ¿no? E inclusive hemos podido, digamos, con ocasión del periodo de extradición de Fujimori, ¿no?, recordemos que él sale con una autorización del país a la participación de una conferencia y resulta desviándose y llegando a Japón y luego enviando un fax, su renuncia a la presidencia del Perú, ¿no? En ese contexto, ¿no?, y las investigaciones posteriores, el Perú va a solicitar la extradición, ¿no? Y en esas circunstancias él se aproxima a la embajada del Perú en Japón. Entonces, algunos juristas constitucionalistas peruanos hablaban de que pudo haber sido detenido, ¿no?, porque en función del principio de la extraterritorialidad, ¿no?, cuando ya ese principio había sido totalmente superado en los años 60, ¿no? Silva Santisteban señala también como otro aspecto de la evolución del derecho internacional
a partir de Westfalia, se va a referir a la humanización del derecho internacional, ¿no? Va a referirse al paso del bilateralismo al multilateralismo. Se va a referir a la conferencia de París de 1856, donde se establece el concierto europeo, ¿no? Sobre la base del principio del equilibrio de poder, ¿no? La generación de alianzas, la organización de ejércitos profesionales, ejércitos de los estados de manera permanente, ¿no? Entonces la visión que presenta Silva Santisteban es una visión que cualquier estudioso del derecho internacional hoy en día lo utiliza, ¿no? Silva Santisteban sostiene que el derecho internacional es una ciencia, porque dice posee dos elementos, hechos observables y principios fundamentales, y que estos principios fundamentales son extraídos de la razón, ¿no? Cuestiona la postura de negación del derecho internacional, ¿no? O sea que hasta, digamos, hasta los años 60, 70, ¿no? Inclusive 80, se venía señalando en la enseñanza del derecho internacional, donde se decía que el derecho internacional no era derecho internacional, que le faltaba coercitividad, ¿no? Y él dice que esa postura de negación del derecho internacional se basa en la inexistencia, o sea, en el reconocimiento de que no existen normas superiores, ¿no? Y de autoridad superior de donde emana. Él cree todo lo contrario. Él cree que sí hay normas superiores. Silva Santisteban sostiene que lo que pasa es que se está confundiendo la forma con el fondo, ¿no? Y entonces, dice, están invocando ideas empíricas del derecho. O sea, lo que señalan esto es porque no saben derecho, ¿no? No lo dicen esos términos, pero uno puede concluir que eso es lo que está sosteniendo, ¿no? Respecto al argumento que las leyes o los pactos y las costumbres de las naciones no son suficientes como para fundamentar la existencia del derecho como ciencia, Silva Santisteban responde que ello solo prueba que el derecho internacional no ha dicho su última palabra. Es decir, que el derecho internacional está en vías de perfeccionamiento, ¿no? O sea, porque es un derecho vivo, es un derecho que evoluciona, no es un derecho terminado, ¿no? Al igual que todas las ramas del derecho, ¿no? Todas las ramas del derecho siguen evolucionando en la medida de la evolución de las relaciones interhumanas. Silva Santisteban, ¿no es cierto?, hace una revisión de las escuelas del derecho, ¿no? de las escuelas del derecho, ¿no? Que estudian el derecho internacional, y hace una revisión de los trabajos de los publicistas, desde Grosio, pasando por Francisco de Vitoria. No incluye a Francisco Suárez, se refiere a Alberico Gentili, a Cornelio van Kerschock, a Pufendorf, a Wolf, a Martens, a Bentham, ¿no? Y estudia las escuelas del derecho como la histórica, la del consentimiento y la utilitarista, ¿no? Y al referirse a estas tres escuelas, ¿no? O sea, en realidad dice que ninguna de ellas considera que fundamentan el derecho internacional. El autor dice lo siguiente: todas estas escuelas niegan el derecho internacional porque denotan que hay una falta de unidad, ¿no? Fluctúan entre principios fijos, dejan de resolver algunas cuestiones o lo hacen por medio de arbitrarias hipótesis, ¿no? Y él dice que solo se puede alcanzar el fundamento de la existencia del derecho a partir de la concepción abstracta de justicia. Y esta es la idea central del autor, ¿no? La justicia como fundamento del derecho internacional, y en toda su obra va a estar presente esta idea, ¿no? Como les decía, ¿no? El concepto de justicia es lo que vamos a apreciar, ¿no? Como es el centro de todo el trabajo que Silva Santisteban
realiza, de todos sus estudios respecto al derecho internacional. Yo los invito, ¿no?, a todos los estudiantes, a todos los interesados e interesadas en el derecho internacional, a revisar, a leer la obra de Silva Santisteban para poder abrir un diálogo sobre esta materia, ¿no? Y después continuar revisando la obra de otros ilustres personajes que escribieron sobre derecho internacional en el siglo XIX y a inicios del siglo XX, ¿no? Muchas gracias y los invito a seguir en YouTube el trabajo que viene tan interesante que viene realizando el taller Alberto Ulloa Sotomayor para difundir el derecho internacional por la importancia que tiene esta materia y como fue concebida como Silva Santisteban, como dos ramas del derecho, el derecho internacional y el derecho estatal, formando una sola visión para alcanzar la justicia. Buenos días.